Gracias, Señor. Gracias porque no solamente estás en el trono del cielo, sino en nuestras vidas. Y eso es un privilegio para nosotros tenerte en nuestros corazones. Gracias por esta mañana donde hemos adorado tu nombre y sabemos, Señor, que tu presencia estará con nosotros todo el día. Gracias porque nos acompañás en toda circunstancia. Y este es un momento donde, Señor, queremos que tu presencia nos ministre aquí en nuestros hogares y todos los que estamos viendo esta transmisión para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te decimos amén. Amén. Gracias, queridos hermanos de adoración. Qué mañana tan particular esta, ¿no? Una mañana donde nos levantamos con un poquito de viento, frío, está nublado. Y ustedes recordarán, hace unas 3 semanas creo que yo prediqué y justo coincidía el día 21 de marzo que ingresábamos al otoño. Y yo había dado más o menos 9 referencias diferentes sobre los cambios climáticos que se daban y uno de ellos es que el día comienza a cortarse. Ya el sol, hoy me fijé, sale 7:35 y a la tarde se pone un poquito más temprano, o sea, las hojas de los árboles ahora sí se empiezan a notar que empiezan a caer. Así que en esta mañana, utilizando un poco la continuidad de lo que estaba compartiendo con ustedes, voy a hablar acerca de las estaciones donde pasamos, la vida que pasa por diferentes estaciones personales, emocionales, espirituales, de manera individual, colectiva y aún como iglesia. Pasamos diferentes estaciones, de hecho hace exactamente, 72 horas atrás estábamos en un escenario diferente. El DNU nos cambió totalmente los planes que teníamos. Pero bueno, la semana siguiente estaremos en otra circunstancia. Hoy nos toca compartir la palabra en esta mañana. La última vez que prediqué hablé sobre algunos aspectos importantes que hacen a la vida espiritual. Y una de ellas era uno de los énfasis, abriendo las puertas de los tesoros divinos. Todo esto puede ser simplemente una frase o puede ser una realidad en nosotros, de acuerdo a cómo nos presentamos delante de nuestro Dios y de la vida que nos toca vivir. Para esto en esta mañana quisiera referenciarme en 2 pasajes bíblicos, uno en el Salmo 27, escrito por el rey David, y luego vamos a ir a Lucas capítulo 7, 36. Y David, ustedes recordarán que era un rey que reinó en Israel durante 40 años, en su segundo periodo, primero estuvo Saúl y luego él. Y en este tiempo que a él le tocó gobernar, pasó por diferentes situaciones, de ser un pastor de oveja, luego ser llamado para ser ungido como el futuro rey de Israel. Tuvo que huir, estuvo refugiado, pasó situaciones difíciles y en todo ese tiempo él pasó por diferentes estaciones de la vida. Y esas estaciones le permitieron a él tener o afianzarse en su relación con Dios y en su fe. Y este salmo nos ayuda a entender un poco la estación que pasaba el rey David. Y quizá nosotros nos veamos reflejados en las estaciones de nuestra vida. Y él comienza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? La primera realidad de David es que él reconoce que Jehová es su luz y es su salvación. Y por supuesto que en la pregunta que él hace dice, ¿a quién temeré? No estaba en una situación en este momento hackeado por una circunstancia de una guerra ni una dificultad personal en esta ocasión que él escribe. Por eso es que él afirma que Jehová es su luz y su salvación. Pero hace esta pregunta, ¿de quién temeré? Entonces, en la lista de los temores que a veces atravesamos, cada uno de nosotros puede pensar cuáles son aquellas cosas que nosotros tenemos o nos provocan temor. La verdad es que en este tiempo se han desatado diferentes tipos de temores. En algunos se ha acentuado mucho más la fobia, el aislamiento, todo esto a raíz de este virus que anda circulando,
pero otros tendrán otros tipos de temores al futuro, a la realización, a la formación de la familia. ¿Qué puede suceder con mis hijos? ¿Qué puede suceder con mi salud? ¿Qué sucede si pierdo el trabajo? ¿Si pierdo mi obra social? Bueno, en fin, 1000 cosas que pasan por la cabeza. Independientemente de eso, está bueno pensar, como David, que reafirma antes de hacerse la pregunta: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Hacerme la pregunta, este menú que tengo delante mío es una realidad, pero la idea es pensar, ¿de quién temeré si en realidad tengo al Señor? Cantamos recién, no me falta absolutamente nada si yo te tengo a ti, o si tengo el amor de Dios. Parece que están cubiertas todas las necesidades. Puede haber algunas que otras, pero la presencia de Dios suple un montón de cosas que a veces son necesarias, a mi parecer. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Otra de las expresiones, Jehová es la fortaleza de mi vida. David era un guerrero, un hombre, no tenemos una fotografía ni tampoco un reporte de esa época, más que las descripciones que dan los relatos de Samuel, los relatos de las crónicas, que nos cuentan acerca de un muchacho que desde su adolescencia, quizá 15 o 16 años, era una persona muy valiente. De hecho, se sacaban los animales que venían a atacar el rebaño de su padre, y él los sacaba con su honda o con su palo, con lo que tenía a mano, se lo sacaba encima. Podía ser un león, un oso o una fiera del campo. O sea, David se presenta como alguien ya desde temprana edad, como un guerrero, una persona que hacía frente a las diferentes circunstancias de su vida. Pero acá ya lo tenemos a un hombre adulto, rey de Israel, un hombre que evidentemente era fuerte porque estaba entrenado para la batalla, pero sin embargo, él reconoce que hay una fuerza superior que es más allá de la que tenemos. Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Él era fuerte humanamente, pero entendía que el Señor era la fortaleza de su vida. Y esta es la realidad que nos toca vivir. Vivimos bajo la circunstancia que nos toca vivir ahora, podemos ser fuertes, podemos estar seguros, pero está bueno reconocer que nuestra fortaleza espiritual, nuestra fortaleza para los tiempos difíciles, deben provenir del cielo, de la presencia de Dios, porque nuestras vidas justamente pasan por diferentes estaciones, y según la estación que me toca vivir, a veces puedo estar más debilitado, pero el reconocer o tener presente en mi mente de dónde viene mi fortaleza es la que me va a garantizar que voy a atravesar esa estación y voy a estar seguro en él. ¿Qué tipo de estaciones puedo estar atravesando? Y yo me puse algunas. Por ejemplo, puedo estar pasando una estación de la comunión con el Señor y es extraordinaria. Porque la estación de la comunión me permite ver las cosas bajo otra perspectiva, otra realidad. Cuando estoy en comunión con el Señor, veo aún lo difícil como algo fácil. Veo lo imposible que se hace posible. Veo a través de la fe que aquellas cosas que no se mueven se empiezan a mover. O sea, la estación de la comunión y la relación con Dios me hace atravesar y ver las cosas de una manera diferente. Otra de las estaciones es la estación de la adoración, la contemplación a Dios. Yo estoy seguro que cuando me acerco a la presencia de Dios, puedo comenzar a dejar aquellas cosas que son de atracción terrenal. De hecho, el mismo Cristo, cuando vino a la tierra, dijo, yo hablo cosas que he visto hacer a mi Padre, cosas que he vivido en el cielo. Y ustedes, dice, viven y se relacionan con las cosas terrenales porque son del mundo. O sea, vivimos, nosotros somos terrícolas. Somos personas que tenemos nuestros pies en la tierra, por lo tanto vivimos, gustamos, anhelamos, nos atrae las cosas de la tierra. Y entre tanto que Jesús estuvo con sus discípulos, les dijo, a ustedes les atrae las cosas que están acá, pero a mí me atraen las cosas que están en el cielo. Y él venía a comunicar las cosas que estaban en el cielo. La adoración nos vincula y nos ayuda a ser atraídos por las cosas celestiales que no están acá a veces, que no es el menú cotidiano, es el menú celestial que satisface nuestra alma y todo nuestro ser. Podemos estar atravesando la estación de el replanteo dónde debo ir o qué debo hacer con tal o cual situación.
Las estaciones a veces en la vida viene como un tren que se para en una estación sin saber qué es lo que va a pasar, pero en esa estación comienza a haber desilusiones, replanteamientos, estoy haciendo bien las cosas o no. Y en esa estación también está bueno entender de que Jehová es mi luz y mi salvación para esa circunstancia que estoy atravesando. Una circunstancia de incertidumbre, de una realidad que yo no puedo a veces vislumbrar como algo claro, pero ahí está la presencia de Dios iluminando mi entendimiento. Puedo estar pasando por otra estación donde la mediocridad en mi vida me hace replantearme y entender cómo puedo salir de la mediocridad e ir a la excelencia que Dios me pide. Porque a veces hay situaciones que se repiten de manera constante y es un hastío en la vida de una persona, de un líder, de aún nosotros como hijos de Dios, y queremos salir y estamos enredados en esa situación, pero necesitamos de alguna manera tener un oxígeno nuevo y ver que las cosas se hagan de otra manera, con mayor excelencia. El mundo, la tecnología, la sociedad, los medios, a veces trabajan ciertas cuestiones de excelencia para ser atraídos por las personas. Y nosotros necesitamos, como hijos de Dios, aspirar justamente a la excelencia para que seamos perfeccionados en Dios y de esta manera el mundo sea atraído por la excelencia de mi comunión, de mi adoración, de mi relación con Dios, de mi replanteamiento en qué condición estoy y cómo debo ser direccionado de la mediocridad a la excelencia. Otro de los aspectos es cómo contribuir con mayor sabiduría y eficacia en el desarrollo del reino. Un reino que para muchos es abstracto, pero en realidad el reino de los cielos se acercó con Jesucristo. Lo hemos dicho una y otra vez, Jesús declara que si el grano no es sepultado en la tierra y muere, no puede dar fruto. Él fue el grano que descendió del cielo, fue aquel que se entregó el pan del cielo, que vino a alimentar a muchas personas. Él fue el redentor del mundo. Hay muchas figuras que hacen a la persona de Jesucristo. Él vino a ser justamente la consumación del plan redentor de Dios. Por lo tanto, Él tuvo que entregarse por la humanidad. Su fruto finalmente fue la reconciliación del hombre con Dios. Hoy miles de personas a través del mundo justamente aman al Señor. Se estima más de 2.500 millones de personas. Un tercio de la población mundial ha respondido a la fe, a la creencia de Jesucristo, a una relación con Él de manera espontánea. ¿Cómo puedo yo contribuir en este tiempo tan particular que me toca vivir? Sigue diciendo, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Acá David, si bien era una persona adulta, recuerda una escena en su vida. La escena, ustedes sabrán que David se tuvo que enfrentar siendo jovencito al gigante Goliat. Cuando David, tan pequeño, en contraposición al gigante, se presentaba, justamente sale del filisteo estas palabras: vos venís a mí a querer atacarme, a querer lastimarme. Dice, no te preocupes porque yo te voy a despedazar y voy a dar tu carne a los animales, te voy a despedazar. David recuerda esa escena con quizá una frescura de entender, era tan pequeño y tenía que enfrentar una situación tan adversa, y cuando mis enemigos o este gigante quiso devorar y aplastarme y hacerme pedazos, ahí tropezaron y cayeron, porque Él fue en el nombre del Señor para derribar a ese gigante. Tan solo una pequeña piedra, cuando este gigante creyó que lo iba a despedazar, cayó, porque Él no fue de una manera personal, ni aun siendo pequeño, ni un guerrero. Fue en las fuerzas del Señor. Por eso es que David reconocía en todo tiempo, Jehová es la fortaleza de mi vida. Él era como el escudo, como la coraza para enfrentar las diferentes desigualdades que nos tocan en la vida. Así que David claramente, pasando por las diferentes estaciones de la vida,
podía recordar hechos y sucesos donde Dios estaba presente aún en su debilidad, siendo en él fuerte y poderoso para quitarse a sus enemigos a su alrededor. Es interesante que aún en Isaías, capítulo 49, 6, dice, ahí sí tengo ahí, cuando se le fue dado una palabra a Jacob como nación, que iba a ser el resplandor de las otras naciones, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esta es una palabra profética que aparece en Isaías, en este capítulo, que hace referencia también acerca de la luz. Jesucristo gobernando a una nación desde ese momento que se hizo rey hasta los postreros días, hasta los días en que Él dejó la gloria del Padre, vino a la tierra y vino a hacer la redención de las naciones. De esta misma manera, fíjense qué interesante David, la comunión que tenía con Dios, la inspiración que tenía, de tal manera que él podía nombrar a Dios como Jehová, que es la luz y la salvación. Él era el resplandor en todas las áreas de David. David era un hombre vulnerable. Era una persona que tenía una capacidad de reconocer su falencia. Él sabía que muchas veces atravesaba estaciones de pecados, de sombra, de oscuridad, pero sabía que Dios podía iluminar y pronto él reconocía su condición para volver a ponerse en sintonía y entender que él tenía en las manos de Dios un propósito y objetivo. Todas estas cosas hacen que nuestras vidas tengan justamente sentido. Otra de las cosas es, ¿cómo puedo hacer yo en este tiempo para abrir las puertas de los tesoros divinos? David ya había descubierto las claves en diferentes situaciones de su vida y a él le resultaba fácil. Cuando veía que una situación era complicada, él sabía que abrir las puertas de los tesoros de Dios era ir al altar, ir a la presencia. Y lo dice más adelante, una cosa he demandado a Jehová en el versículo 4, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, para recibir de parte de Dios su bendición. David sabía la clave. Él sabía que buscando la presencia de Dios, yendo a su casa podía encontrar, podía cambiar el clima de lo que él vivía. Hoy nosotros no tenemos que recurrir los domingos, los sábados o algún día de la semana a la casa de Dios para inquirir, o sea, recibir de parte de Dios la inspiración. Lo podemos hacer desde casa, sí. Pero también es interesante que no es la idea del salmista ir a la casa o buscar desde casa. La idea central del rey David es que lo que está diciendo él, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la presencia misma de Dios todas las veces que sea necesario para recibir la inspiración que viene del cielo para la estación que me toca vivir. Entonces David tenía con claridad, sabía, tenía el secreto, tenía la llave. Él lo había experimentado desde, por supuesto, el templo que representaba el lugar santo, santísimo, el lugar donde solamente iban los sacerdotes, pero él como rey tenía también ahí la apertura de ir a la casa donde sabía que descendía la presencia de Dios. Hoy no es necesario que descienda como lo hacía en la antigüedad. Hoy la presencia de Dios está con nosotros, nos acompaña. Por supuesto que la intensidad de mi comunión hará que Dios se manifieste de manera mucho más profunda y mucho más grande en mi vida. ¿Cómo puedo entonces abrir las puertas de los tesoros divinos que están en la presencia de Dios? Yo casi le haría una pregunta al auditorio, a los hermanos que están acá. ¿Tenemos deseos de abrir las puertas de los tesoros de Dios y descubrir algo nuevo que Dios tenga para nosotros? Pareciera que a veces hay un límite en nuestra vida y que todo está revelado, que todo lo sabemos, que todo lo entendemos, pero la verdad es que en la estación que nos toca vivir necesitamos de una mayor profundización, de una relación con Dios y entender los tiempos, inquirir, como decía él,
recibir de parte de Dios mayor inspiración, mayor autoridad, mayor unción y entender estas cosas. ¿Cuándo debo requerir de parte de Dios la fortaleza que me rodee para la circunstancia que me toca vivir? Por lo tanto, abrir la puerta para un cambio personal, por ejemplo, abriendo las puertas de los tesoros, tiene que ver con esto. Es que yo le permita a Dios que al abrir esa puerta, Él provoque en mí un cambio personal. Porque si voy a abrir una puerta simplemente para entrar y ver ahí los tesoros y me doy media vuelta, es como desechar la posibilidad de apropiarme de lo que Dios tiene para un cambio, una transformación personal. Si Él es mi luz y mi salvación, Él debe en ese abrir de la puerta y atesorar las cosas que hay, permitirle que la luz de la presencia del Espíritu Santo me ilumine todas las áreas de mi vida para provocar en mí un cambio personal de transformación en la estación que me toca vivir. Y traer de ese lugar los beneficios que hay en esos tesoros para que me rodeen y me hagan entender el tiempo en el cual debo estar viviendo con el Señor. Abriendo las puertas de los tesoros divinos, ¿para qué? Otro aspecto, para cambiar la rutina por la recreatividad en el tiempo que me toca vivir. Lo rutinario a veces aburre y necesito recrearme en Dios, en vivir. Yo a veces escucho algunas canciones que hace 15 o 20 años atrás tenían una frescura, eran algo que impactaba mi vida. Hoy las escucho, son canciones buenas, las letras son extraordinarias, pero parece que no me provocan absolutamente nada. ¿Quién tiene la culpa? ¿Las canciones? No. ¿El momento? No. Y posiblemente el que tiene la responsabilidad de recrearse soy yo. Yo soy el que tiene que buscar justamente romper con la rutina y experimentar la creatividad que hay justamente cuando abro esta puerta en la presencia de Dios. Voy a ir, hay mucha riqueza en este pasaje. Voy a leer 2 versículos más, pero voy a ir a Lucas 7:36. Dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, en el versículo 12. Pero en el 13 dice, yo, el rey David, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Él, después de saber todo lo que había vivido, hubiese desmayado si no supiese que en Jehová hay bondad. Pero esto él lo sabía porque justamente era una persona que entraba en la presencia de Dios, experimentaba las riquezas, sabía de los tesoros que había en la presencia de Dios, por eso que tenía seguridad, había algo que lo acompañaba. Él podía caminar en medio de la situación, venía un general del ejército, le decía a David, parece que los reyes, los fenicios, los filisteos y demás nuevamente nos quieren volver a hacer guerra. Y lo distraían de esa situación, lo ponían nuevamente en una sintonía de alerta, pero David nuevamente volvía a la presencia de Dios y dice, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Lo que este salmo nos ayuda a entender es que siempre habrá puertas abiertas para enfrentar diferentes tipos de desafíos, pero si no creyésemos en la bondad de nuestro Señor, más de una vez podemos desmayar. Y él tenía esta seguridad. Aguarda, por eso la invitación es, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Lucas 7:36 es el relato justamente del fariseo que invita a Jesús a ir a su casa. El relato es un poquito largo, pero sí quiero, antes de cerrar el tema, leer 2 o 3 versículos, o quizá más, rápidamente, porque el relato es interesantísimo. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa
en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuese profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que lo toca y que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Las 2 referencias que nos hacen entender 3 cuadros diferentes. El rey David, con todo lo que hemos explicado. Simón, un fariseo, conocedor de la palabra. Jesús, el Hijo de Dios, una mujer pecadora. Una mesa servida, los invitados que estaban allí. Y hubo 4 contrastes diferentes en cada uno de ellos. Y cada uno de ellos abrió la puerta para la relación con Dios de maneras diferentes. En primer lugar, podemos encontrar que el fariseo lo invita a Jesús a ir a su casa. Una de las maneras justamente de abrir la puerta para una relación es la invitación. Este fariseo, conocedor, tenía la gran incógnita de quién era Jesús. Su fama se había desparramado por diferentes lugares y entonces él quería saber quién era Jesús. Por lo tanto le dijo Jesús, te invito a un banquete a mi casa, vení. Y claro que en esta relación Jesús siempre hace algo. Si bien él en su corazón había maquinado si fuera profeta, hubiese sabido que esa mujer que lo está ungiendo es una mujer pecadora. Pero sin embargo, este hombre comenzó claramente a entender que Jesús, que había sido invitado por él, estaba abriéndole los ojos espirituales. Otra de las maneras de abrir la puerta es cuando lo buscamos. Y esta es la vida de David, que hemos leído recién este salmo. Tu rostro buscaré de día y de noche, en cualquier circunstancia. David entendía que la búsqueda de la relación con Dios abría puertas para los tesoros. Simón el fariseo, ya lo dijimos recién, cuando lo invitó, y también las personas que estaban a su alrededor, que fueron deslumbrados y decían, ¿quién es este? Porque al final del versículo dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aún las personas que no estaban dispuestas, ni lo habían invitado, ni deseaban encontrarse con él, ni tampoco lo buscaron, recibieron así, por efecto rebote, la admiración de un hombre que tenía la autoridad para provocar la salvación. Qué interesante es que cuando la luz y la presencia de Dios se manifiesta, puede causar todas estas cosas en nuestras vidas. Vamos a adorar a nuestro Dios, entendiendo de que Dios sigue obrando y actuando en este tiempo tan especial. Cuando nosotros adoramos a nuestro Dios, también reconocemos cuánto Él nos ha amado. Así que hemos visto las figuras que se presentan aquí en la palabra del Señor, pero también nosotros ahora, en esta mañana, podemos invitarlo, reconocerlo, abrir la puerta para que Él haga algo, y mientras adoramos a Dios, vamos a permitir que el Espíritu Santo también nos empiece a revelar las riquezas que Él tiene para nuestras vidas. ¿Para qué? Si nos hacemos la pregunta, ¿para qué todo esto? Bueno, para que su propósito se cumpla en mí. Este es el tiempo, escuchen bien, este es el tiempo para aprovechar la presencia de Dios. Este es el tiempo. Si ustedes pueden entender esta palabrita como una rema, este es el tiempo, van a ver que un montón de circunstancias en su vida van a empezar a cambiar.
este es el tiempo de la revelación de la palabra viva que es Jesucristo para nuestras vidas. Y esa rema, que es el tiempo, hará que las cosas empiecen a cambiar a nuestro alrededor.